Son las 6:10 y ya es la hora de comenzar la charla, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos nuestra charla final del ciclo 8 y la última de este año 2023. Pero eso no quiere decir que vayamos a acabar porque ya estamos preparando el ciclo 9, que empezará para ya entre el mes de enero y febrero, todavía no lo hemos determinado, del 2021. En esta tarde, nuestro ponente es José Font, cariñosamente llamado Pepo, por todos nosotros, y que nos versará sobre la evolución de la tracción eléctrica en ancho ibérico. Pepo es gato, madrileño de nacimiento, consultor de mantenimiento aeronáutico y desarrolla su profesión en Airbus. Vive en Sevilla por motivos laborales. Y espero que, ya sabes, ¿no? ¿Qué tal se te dan las sevillanas después de un año, no? Bueno, desde hace un año que lo comentábamos. Entiendo que por tu bien será el mejor Capunda porque allí, bueno, pues es igual de mal. bonito y la gente pues lo celebra con ganas, ¿no? Pepo empezó a amar los trenes en el vientre de su madre. Aún él no lo sabe, ya que solo puede hablar de su afición desde que tuvo uso de razón. Es socio de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid, AFEMAT, de Las Matas, y Acufer de Utrera. Es aficionado a la escala N, y aunque construyó su maqueta hace ya algún tiempo, ahora la tiene desmontada y su material de ferroviario en la vitrina, que es todo de analógico. El material básicamente también es material español, aunque dispone también de material alemán y suizo. Los recuerdos que más le hicieron o que más impacto le hicieron fueron la primera vez que estuvo en la estación de Delicias, allá por los 80, la cual examinó profundamente por dentro y por fuera y las instalaciones de Las Matas. Todo el material estaba tristemente abandonado. Hoy, como ya he comentado antes, nos va a deleitar con su charla sobre la evolución de la tracción eléctrica de ancho ibérico y, por lo tanto, llegó ese momento, Pepo. Tras tu consentimiento, de tu autorización a la divulgación en nuestros medios de difusión sociales de estas, tus próximas palabras e imágenes, te vamos a dar la palabra tras este consentimiento. Así pues... Sí. No, un segundo. Sí, perdón. Ya sé que lo das. Así pues, a través de la presente autorización de José Font, autoriza a la captación de imágenes de su persona en fotografía o vídeo, con o sin voz, durante el transcurso de esta charla telemática y, asimismo, a utilizar el material fílmico que provea en la grabación total y o parcial, registros de voz, opiniones, declaraciones, comentarios y o reacciones en adelante de la imagen, para su divulgación y o publicación en nuestra página web, las redes sociales y demás canales de online de comunicación de charla ferroviaria. Pepo, ¿consientes? Sí, consiento. Pues nada, somos todos tuyos y tienes la palabra. Bueno, de momento en tu introducción no voy a apagar mi micrófono, pero después lo apagaré, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Perfecto, pues venga, cuando quieras. Por favor, venga, muchas gracias. Cierra los micrófonos. Vale, yo voy a apagar la cámara para facilitar un poco la transmisión de datos. Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta última charla ferroviaria. Bueno, esta vez os quería hablar de cómo va a evolucionar, cómo evoluciona la tracción eléctrica en la vía ancha española. Bueno, lo primero que quería ver es daros una pequeña introducción sobre, cómo se puede aplicar la electricidad en el ferrocarril y os hablaré un poco sobre motores, transmisiones, ventajas y desventajas de los distintos tipos de corriente y luego ya pasaremos a ver una cronología de cómo va evolucionando las técnicas aplicadas en las diferentes compañías y luego ya en la etapa de... Bueno, pues para empezar, iros introduciendo a que tenemos dos tipos de corrientes distintas aplicables a la tracción ferroviaria, que es la corriente continua y la corriente alterna.
Principales diferencias y ventajas, desventajas, pues bueno, el motor de corriente continua es el primero que se inventa, pero en cuanto se consigue desarrollar el motor de corriente alterna se desvela como un motor mucho más eficiente, más ligero y con menos mecanismos que puedan ser susceptibles de estropearse. Entonces, a lo largo de la historia ferroviaria del ferrocarril eléctrico, pues iremos viendo cómo se van pasando de unos sistemas a otros y cómo finalmente se llega a esta configuración final, que es la gestión eficiente de combinación de sistemas y tensiones, en los que, por ejemplo, en este caso, esta locomotora está recibiendo corriente alterna desde la catenaria y la va a transformar, rectificar y volver a alternar según qué usos y destinos tenga la corriente eléctrica. Bueno, aquí lo que os comentaba un poco, las diferencias entre distintos tipos de corrientes. Lo más importante, por ejemplo, que distingue la corriente alterna de la corriente continua es que la corriente alterna es transformable, es decir, un mismo flujo de corriente puede ser, a través de inducción magnética, puede ser aumentado o disminuido, puede ser aumentada la tensión o disminuida. ¿Qué provoca esto? Que podamos generar una corriente a determinada tensión, pero bueno, me reportan que se ve. ¿Estáis viendo una tabla? ¿Puede ser? No, no estamos viendo, no ha cambiado la imagen. ¿Y qué estáis viendo? Yo estoy viendo la primera página, no ha cambiado ninguna página, no ha cambiado nada. Ah, qué bien. Pues esperad un momento, a ver qué es lo que está pasando. Y tenemos a una persona que ha levantado la mano identificada como Fellow Sister o algo así, que no tiene el nombre, vamos. No sé si quiere preguntar o no, lo digo porque si quiere preguntar, las preguntas se harán al finalizar, Pepo, la charla, ¿vale? Vale. ¿Veis la pantalla? Ahora sí. Vale. ¿Estáis viendo el índice? Sí, estoy viendo introducción electricidad, sí, el índice, sí. Vale. Y ahora perfectamente, perfecto. Venga, pues puntero láser, vale. Pepo, ¿El qué, perdona? ¿tienes la diapositiva en el modo presentación? No, Sí, ¿verdad? ahora sí. Sí, seguro. Joder, Es no que como entiendo. lo veo, yo creo que no está en el modo presentación, ¿no? ¿O sí? ¿Qué te Sí, aparece sí. todas las diapositivas del índice? Eso solo aparece, me parece, en el modo de no presentación. Ya, pues es lo que no entiendo, porque yo estoy presentando y no está transmitiendo la presentación. Puedes darle, sabes dónde se pone, claro, obviamente, no te voy a decir dónde se pone, ¿no? Ventana. Voy a compartir ventana. Vale, ahora tenéis que ver. Ahora lo veo en el modo no presentación, ¿vale? El PowerPoint. Vale. Ahora, ponlo en el modo presentación. ¿Lo tiene? No cambia. ¿Está ya en modo presentación? No, se queda igual. No entiendo nada. Pues no sé qué pasa, de verdad. Bueno, La verdad es no que pasa no. nada. No creo que se ve bien la pantalla, ¿no? No podemos. Pero tendrás que pasarlo un poco, no va a ser tan fácil pasarla de página, ¿vale? De todas formas, Sí, no, podemos. bueno, no pasa nada. ¿Quieres que hagamos una cosa? Mándame el archivo por WhatsApp, por WhatsApp. No, porque ocupa mucho espacio, Vale, no va a ser posible. pues Bueno, entonces nada. un momento, a ver si puedo solucionarlo. Un momento, por favor. Venga, pantalla 1. Tienes abierta la cámara de vídeo, te lo quería comentar para que lo sepas, por si te interesa mejor apagarla. No debería estar transmitiendo cámara. Por eso, te lo he comentado. Que esta aplicación. Vale, bueno. Vale, veis cómo cambia de diapositiva, ¿no?
Es que no, yo no veo cómo cambia de diapositiva. Tengo ahora, en concreto en mi ordenador tengo, y bueno, y en el teléfono está la misma página siempre. Yo estoy cambiando de diapositiva, ¿se ve algo? No. Es que no lo entiendo. O sea, sí, además es que yo estoy viendo... O sea, yo estoy viendo lo que estoy compartiendo y está cambiando. Pero tú estás compartiendo la pantalla de la presentación. Verás, ya sé lo que pasa, José. Ya está, ya está. Escucha, cuando tú le das a compartir pantalla, abres la presentación, pero no compartes la pantalla con la presentación. Yo estoy Entonces, compartiendo la pantalla. sal de la pantalla compartida, ¿vale? Avísame cuando lo hayas hecho. Bien, ahora abre tu presentación. No te metas todavía en compartida. Lo único que tienes que hacer es abrir, o sea, pulsar la presentación, en modo presentación, el archivo de PowerPoint. Sí. Cuando esté, me avisas. ¿Ya está? Sí, ya está. Ahora, con el Control Tab, vete a la página que tienes abierta donde está la charla ferroviaria. Sí. Y ahora, cuando estás viendo eso, ahí comparte pantalla. Y la pantalla que tienes que elegir es donde se vea esa. Ahí, ya lo tenemos. Vale. Comprueba si pasa página ahora. Ahora, perfecto. Solucionado. Vale, venga, pues seguimos. Bueno, lo que os contaba era un poco las diferencias claras que había entre la corriente alterna y la trifásica. La corriente alterna es transformable, por lo que se puede aumentar de tensión y enviar la corriente a muchos kilómetros de distancia. Sin embargo, la corriente continua se tiene que generar a una tensión concreta y la distribución será a esa tensión y los motores o las máquinas que las vayan a consumir será en esa misma tensión. Por lo tanto, eso implica que la corriente alterna se puede transmitir hasta 280 kilómetros de distancia y la corriente continua no puede pasar más allá pues, de los 20 kilómetros desde el punto de generación o el punto de alimentación. Por ejemplo, ahora tu red eléctrica puede estar conectada a la red eléctrica industrial general, entonces no puede estar alejada pues, más de 20 kilómetros. Luego, en el caso de los motores, los primeros motores que se inventan son los de corriente continua y en cuanto se desarrollan los motores de corriente alterna, pues se ven que son mucho más eficientes y la relación peso-potencia es mucho más favorable a la corriente alterna. Entonces, las redes irán pues jugando con este tipo de prestaciones, de dificultades y de qué tiene una y qué no tiene la otra, pues para ir ajustando las instalaciones eléctricas que van a ir requiriendo. Bueno, otro problema a los que se tienen que enfrentar las administraciones ferroviarias cuando quieren electrificar una red o un ferrocarril entero es el desarrollo de los vehículos, qué motores van a montar y cómo van a transmitir la fuerza a esos motores. Inicialmente, las locomotoras eléctricas pues tiran un poco de la tecnología. Es una cocodrilo suiza, una clásica cocodrilo suiza, en la que vemos aquí arriba los motores de tracción están justo debajo de los capots estos y tiene que ser transmitida su fuerza a través de estas bielas. ¿Qué problema? Sí. Pepo, hemos tenido un problema que se ha ido toda la imagen y en la pantalla ahora mismo yo no veo tu presentación. No sé si es un problema común para todos. Vale, verdad. Pero qué desastre. A ver un momento. Correcto, ahora estamos de nuevo. Venga. Perfecto. Bueno, a ver si podemos acabar o seguir. Bueno, venga, pues lo que os contaba, el problema de las bielas en el caso de las locomotoras eléctricas es que al desarrollar determinadas velocidades, pues las inercias que generan estas grandes masas en movimiento circular, pues generaban mucha inestabilidad. Entonces,
Para los vehículos un poco más pequeños, como eran vehículos de vía estrecha, de poca potencia o tranvías, por ejemplo, se utilizaban los motores suspendidos por la nariz. Estos motores se alojaban justo dentro de los carretones, de los bogies, y por un lado atacaban al eje y por el otro lado están suspendidos mediante un muelle pues al resto del bastidor del bogie. Esto pues solo era posible pues para motores de mediana o de poca potencia. ¿Cómo solucionan esto? Pues con el desarrollo de las transmisiones elásticas. En este caso, una de las transmisiones elásticas más utilizadas en España en los primeros años de las locomotoras eléctricas es la transmisión de Bugli. Aquí vemos un ejemplo muy claro de una de las primeras locomotoras en las que se aplica, que es en esta suiza de la clase AE47. La transmisión Bugli, bueno, veis aquí hay una animación en la que se ve pues cómo absorbe las irregularidades de la vía o cómo puede afrontar el comienzo de una pendiente y cómo se transmite, bueno, este es el motor y este es el engranaje de transmisión y esta es la rueda de la locomotora que está sometida pues a las diferentes fuerzas pues tanto de irregularidades en la vía, pendientes, etcétera. Entonces vemos como la transmisión se aplica en un lado de la locomotora, que sería este lado. En este lado, pues, estarían ubicadas las transmisiones atacando a la rueda y al mismo eje. Sin embargo, en el otro lado, pues, tendríamos la vista limpia de las ruedas porque no habría transmisión, no habría este sistema, solo estaría en un lado. En el caso de las locomotoras españolas, el ancho español, al ser más ancho que el ancho europeo, pues facilitaba el ubicar las transmisiones dentro del propio eje. Luego, pues las transmisiones elásticas irán haciéndose más pequeñas, más eficientes y, bueno, pues pasaremos a una solución intermedia de los años 60, 70 y 80, muy aplicada en Europa, que era el bogie monomotor, y en este caso birreductor. Es un bogie de una de nuestras locomotoras japonesas, de las series 269 y 7900, y es un gran motor de corriente continua de unos 2100 caballos y que ataca directamente al bogie a través de una serie de transmisiones y una caja reductora que le permitirá pues tener dos velocidades, una para viajeros y otra para mercancías. Con la mejora de las tecnologías y de las técnicas de construcción de motores eléctricos, pues en este caso aquí vemos un bogie de un TGV francés en el que vemos el motor de tracción que ya es de un tamaño muy reducido, a pesar de que tiene alrededor de 2.000-2.500 caballos, y que ataca al eje a través de una reductora y este cardan. El cardan es el que va a asumir las irregularidades de la vía y los movimientos en los ejes vertical y horizontal que vayan a tener los ejes con respecto al motor. Y ya en lo último que vamos a ver con respecto al tema de las transmisiones, pues son estos bogies tan modernos que son los de nuestra serie 253 de mercancías y que para que veáis, estos son los motores, son motores de corriente alterna trifásicos ubicados directamente en el eje y que a pesar de su pequeño tamaño, pues también son unos motores de alrededor de 2.000 caballos. Bueno, comenzamos un poco el repaso cronológico de la tracción eléctrica en vía ancha. El primer ferrocarril que aplica electrificación en la vía ancha española es el Ferrocarril del Sur y lo aplicará en un pequeño tramo de 22 kilómetros entre las estaciones de Gergal y Santa Fe, en la línea de Granada a Almería. Elige la tracción trifásica de 6.000 voltios y 25 hercios porque es el sistema más barato que le va a proporcionar frenado regenerativo. ¿Qué es el frenado regenerativo? Pues básicamente que las locomotoras cuando están cuesta abajo, sus motores van a funcionar como generadores y van a devolver la corriente a la catenaria. Bueno, las locomotoras pues son estos pequeños tractores que vemos aquí. Inicialmente se construyen 5 de ellos, se encargan a la industria suiza y tendrán pues 2 ejes, cada eje tendrá un motor y sumarán pues 320 caballos entre ambos ejes. Siempre trabajaron por parejas y se dedicaron a los trenes de mercancías. Estos tractores tenían 2 velocidades prefijadas de 12,5 y 25 kilómetros por hora. Se inaugura esta electrificación en el año 1911 y a pesar de las bajas velocidades a las que solo podían circular estos tractores, supusieron una reducción en los trayectos, en los tiempos de viaje para los trenes de mercancías de un 50%.
Esto es así porque esta línea era una línea muy abrupta, con pendientes muy pronunciadas y con puentes de una construcción muy ligera, por lo que no podían alojar locomotoras de vapor de gran potencia. Estas locomotoras de vapor tenían muchos problemas en el transporte de todos los trenes que tenían asignados, y entonces estos tractores consiguieron hacer mucho más eficaz el trasiego de trenes de mercancías por la línea. Bueno, pues en el año 1918 los ferrocarriles del sur deciden ampliar la línea hasta las estaciones de Nacimiento y de Gádor, y se adquiere una pareja más debido al buen rendimiento que están teniendo. Bueno, como os comentaba, pues estos tractores tienen freno regenerativo y tienen freno de vacío para el tren, para frenar todo el resto de la masa del tren. Ya en época de Renfe, pues en 1963 la propia Renfe decide ampliar este sistema de electrificación hasta la estación de Almería y del puerto, para que los trenes de mineral de hierro llegaran directamente a los embarcaderos del puerto, y para los trenes de pasajeros adquiere las locomotoras 21 a 24, también a la industria suiza, en este caso al fabricante Scherer. Son ensambladas en España en la empresa Macos. Solamente 3 años después, Renfe decide, viendo los problemas de explotación que estaban teniendo las nuevas locomotoras 21-24 y la obsolescencia de este sistema, que decide dar de baja toda la instalación eléctrica y pasar a la explotación de la línea con tracción diésel. Bueno, aquí vemos unas fotos. Arriba a la izquierda pues vemos el depósito de Nacimiento con las distintas parejas de tractores, pues ya en época Renfe, con su color verde de la tracción eléctrica. A la derecha vemos la cabina del tractor que está conservado en el Museo de Delicias, que es el único que, bueno, afortunadamente pues es un vehículo histórico que tiene que ser conservado. Aquí abajo pues vemos el interior de los tractores con sus sistemas de control de la corriente alterna, y aquí uno de las controlas de los motores. Y aquí a la izquierda vemos las últimas locomotoras, que apenas duraron 3 años, las pobres locomotoras serie 21-24, y vemos pues como a diferencia de los tractores que llevaban un trole por cada tractor, ya las locomotoras tienen 2 pantógrafos para no tener problemas en la captación de corriente. Uno de los principales problemas que surgían durante la explotación de estas locomotoras era que el sistema de corriente alterna trifásica, al tener 2 hilos de contacto aéreos, pues podía generar muchos arcos eléctricos en los desvíos, en los cruces. Entonces, en playas de vías más complicadas, los maquinistas tenían que ir jugando, elevando y bajando los 2 pantógrafos para no provocar cortocircuitos ni arcos eléctricos entre las 2 fases. Bueno, pues avanzamos. La siguiente electrificación que se llevará a cabo en la vía ancha española es la de la rampa de Pajares. Esta vez es la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España, uno de los gigantes ferroviarios del país, la que decide electrificar la rampa del puerto de Pajares. Una rampa pues que tenía muchísimos túneles, que tenía fuertes pendientes y que suponía un problema muy grave pues para la explotación con vapor, en este caso principalmente por el tema de los túneles. Era legendario entre los fogoneros y los maquinistas el paso por este puerto, ya que provocaba serios problemas de intoxicación con los humos. Luego, aparte, las locomotoras dejaban de rendir también porque las combustiones de las calderas se veían afectadas por la no evacuación de los humos en estos túneles. Entonces, Norte decide electrificarlo en los años 20. Bueno, será exclusivamente el tramo entre la localidad asturiana de Ujo y la localidad leonesa de Busdomo, que es justo donde empieza el descenso de la rampa. En este caso elegirán el sistema de corriente de 3.000 voltios en continua. Todo este equipamiento y el sistema eléctrico es elegido porque la industria estadounidense puede proporcionarlo sin problemas tras la ruina que queda en Europa por la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues la industria estadounidense nos suministra estas 2 locomotoras, estas 2 series de locomotoras, que son la serie 6000 a la izquierda y la 6100 a la derecha, y que, bueno, pues a pesar de que estéticamente parecen bastante diferentes, comparten características técnicas, la mayoría de las características técnicas, como por ejemplo, tienen la misma potencia, alrededor de 1.600 caballos, una velocidad máxima de 55 km por hora,
Disponían también de freno de recuperación, pero esta vez en corriente continua, y disponen de freno de vacío para el tren. Tienen 6 ejes motores, que es la disposición CO-CO, como podemos ver aquí. Y, bueno, los motores, al no ser de gran potencia, pues pueden ser suspendidos por la nariz con una transmisión muy sencilla de piñón y rueda dentada. Las locomotoras de la serie 6000 son proporcionadas por Alco y General Electric y nunca salieron de Asturias, nunca realizaron servicios más allá de los depósitos de Oviedo y de Ujo. Sin embargo, la locomotora 6100, con diseño eléctrico de Westinghouse y construidas por la Sociedad Española de Construcción Naval en base a un diseño de Baldwin, pues sí pudieron salir de su zona de Asturias, acabando sus días pues en sitios como Barcelona o Santander. Como anécdota de esta locomotora, pues fue la primera locomotora eléctrica construida en España y, bueno, es interesante contar la anécdota de que, bueno, esta serie 6100 tenía el sistema de retracción y elevación de los pantógrafos inversamente a como ha sido tradición o como sigue siendo tradición en todas las locomotoras eléctricas. Normalmente se usa aire comprimido para elevar el pantógrafo y, perdón, al revés, se usa, no, sí, lo estoy diciendo bien. Normalmente se usa aire comprimido para la elevación de las locomotoras y los muelles lo que hacen es retraer el pantógrafo hacia abajo. En el caso de la serie 6100, los muelles lo que hacen es elevar el pantógrafo y el aire comprimido lo que va a hacer es retraer el pantógrafo y dejarlo anclado. El problema era que cuando las locomotoras estaban en mantenimiento, estaban sufriendo alguna reparación y este sistema fallaba, los muelles automáticamente levantaban los pantógrafos y ponían la locomotora en tensión, provocando accidentes por electrocuciones y que en varios casos fueron mortales. Bueno, aquí vemos unas fotos, ambas locomotoras han sobrevivido. En el caso de la serie 6000, pues la 6005 en el Museo de Delicias y en el caso de la 6100, pues ha sobrevivido una en Delicias y otra está en Zaragoza, custodiada por la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Zaragoza. Bueno, vemos también aquí un par de fotos de la serie 6100 en funcionamiento. La de la izquierda pues es el depósito de Ujo en el comienzo de la rampa en Asturias. Y bueno, aquí vamos viendo un poco ya las diferencias en el tendido eléctrico. El tendido eléctrico de las anteriores locomotoras trifásicas era un tendido muy sencillo con 2 hilos de contacto y aquí ya el tendido eléctrico puede ser más sencillo con un hilo de contacto porque solo tenemos una fase, es corriente continua. Y además se usa un cable sustentador que lo que va a hacer es permitir que haya más distancia entre los postes. Entonces tenemos ya hilo de contacto e hilo sustentador, que es el que forma la característica curva catenaria. Bueno, pues la siguiente línea en electrificarse en España es el Transpirenaico Oriental por parte del Estado. Y, bueno, es el tramo entre la estación del Ferrocarril del Norte de Ripoll y la estación de Puigcerdà, que será inaugurado en 1922. Y ya la conexión con la frontera francesa, en la estación de la Tour de Carol, será inaugurada en 1929. Bueno, la explotación inicial de esta línea, construida por el Estado, es con locomotoras de vapor de la propia Compañía del Norte, ya que esta será la compañía concesionaria de la explotación, y unas locomotoras 242 Tender que encarga el propio Estado a la maquinista terrestre y marítima. La electrificación será a 1500 voltios en corriente continua porque es la que más ventajas puede aportar en esa época, la que la industria europea está más construyendo a gran escala y las locomotoras serán construidas por la empresa francesa CF de Tarbes, que pues su parte eléctrica estará diseñada por esta empresa y la parte mecánica estará construida en España por CAF. Son idénticas a la serie E4001 del MIDI y, bueno, fueron construidas 7 unidades. Dispone de 4 motores de tracción, cada uno en un eje. Aquí vemos abajo la locomotora, es una locomotora muy pequeña, muy sencilla, de 4 ejes y cada uno tendrá unos 250 caballos, sumando pues un total de 1000 caballos. El freno de esta locomotora será de aire comprimido para la locomotora, vacío para el tren, que era el universal por aquel entonces, para todos los trenes, y en este caso, en vez de ser regenerativo, como eran las anteriores 2 explotaciones, para construir un sistema de distribución para tener unas subestaciones más sencillas, se decide que el frenado eléctrico sea reostático. ¿Qué significa esto?
que cuando los motores actúan como generadores por la inercia del tren, la electricidad, en vez de derivarse a la catenaria, se disipa en resistencias que hay en el techo de la locomotora y que están ventiladas. Entonces, no vuelve a generar corriente eléctrica usable, sino que se tiene que disipar en forma de calor. En el año 65, Renfe decide cambiar, ya con la administración de Renfe, decide cambiar la tensión de los 1.500 voltios a los 3.000 voltios, que son los que luego veremos que se deciden como tensión unificada para todo el país. Son transformadas por Macosa en Valencia y se reciben pues 4 motores nuevos cada locomotora, fabricados por la empresa Atelier Sequeron. Esto lo que hará es prolongar su vida útil y bueno, pues llegarán en funcionamiento hasta los años 80, en los cuales ya a las pobres se las relega única y exclusivamente para limpiar la vía de nieve. Y bueno, su baja definitiva es en 1987, aunque por suerte pues han conservado bastantes. La 1002 en Ripoll, que está en exposición estática cerca de la estación. La 1003 en Lleida en estado de marcha, está completamente restaurada y en un estado impoluto. Y la 1004 está en el Museo de Vilanova y la Geltrú. Y la 1005 también está custodiada por AZAFT en Zaragoza, la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Zaragoza. Bueno, pues aquí vemos un par de fotos, varias fotos de estas locomotoras. Vemos la 1003 de Lleida, restaurada por ARMF, que pues de cuando en cuando sale a la vía, se hace, trasiega pues distinto material de la asociación, hay por las vías de los talleres de Lleida. Y aquí a la derecha vemos pues uno de los servicios habituales de estas locomotoras. Esta es la estación de Puigcerdá, en pleno Pirineo catalán, pues llevando un tren de pasajeros camino de Barcelona. Aquí abajo vemos el centro de mantenimiento de Ripoll, donde vemos que la locomotora todavía pertenece al Estado. Y pues esta es la 1001, con su antigua numeración E1011. Aquí vemos a la 1005 en sus últimos días de funcionamiento con las cuñas quitanieves, a las que estaba dedicada pues eso, únicamente a limpiar de nieve la vía. Bueno, pues vamos avanzando más. Norte, en base a sus buenas experiencias con la electrificación de la rampa de Pajares y con la explotación que estaba realizando en el ferrocarril Transpirenaico Oriental con las locomotoras 1000 que acabamos de ver, pues decide hacer una electrificación a gran escala en sus principales redes. En este caso vamos a ver la red vasca y la red catalana. Y bueno, la red madrileña de Norte, el plan comienza a llevarse a cabo en el año 32, pero tiene que ser postergado debido a la guerra civil. Bueno, pues para esta electrificación, para las electrificaciones de la red vasca, que será desde la estación de Alsasua hasta la frontera francesa en Hendaya, y en Barcelona va a electrificar desde la estación del norte de Barcelona hasta Manresa, que es la línea principal, y luego la línea hasta Ripoll y Sant Joan de las Abadesas para poder gestionar mejor el gran tráfico de carbón que tiene esta pequeña línea. Bueno, pues para ello, para electrificar ambas redes, Norte decide contratar estas 3 series de locomotoras. Para la red catalana contratará 22 locomotoras de la serie 7000 y 7100 y para la red vasca contratará 15 locomotoras de la serie 7100, que son estas de aquí a la derecha, y otras 12 más de mayor potencia y velocidad dedicadas a expresos y rápidos, que será la serie 7200 que tenemos aquí, las conocidas como las Cocodrilo españolas. Bueno, las locomotoras 7000 y 7100 son locomotoras de concepción más universal y la única diferencia entre ellas es que la 7100 desplaza determinados equipos eléctricos desde dentro de la locomotora a estos pequeños capots que están apoyados sobre este eje bisel que está aquí en cada extremo de la locomotora. Entonces, eso lo que hace es aligerar el peso por eje y permitir su uso en líneas con puentes y con infraestructuras un poco más que no estén tan preparadas. Las características de ellas, pues bueno, las series 7000 y 7100 tienen motores suspendidos por la nariz, tienen 6 ejes motores y 1800 caballos. La velocidad máxima ya de estas locomotoras es de 90 km por hora, lo que ya hace desbancarlas completamente frente a la velocidad que tenían las locomotoras de vapor por aquel entonces. Son construidas de nuevo por la industria suiza, que ya habíamos visto que había suministrado los tractores del Ferrocarril del Sur, y también se construyen en España a través de la sociedad Euskalduna. La serie 7200
Su disposición de ejes pues es un poco más compleja. Tiene dos ejes libres en los frontales, soportando estos grandes capots que alojarán mayor peso que la serie 7100. Y luego incorporará seis motores de mayor tamaño y que sumarán un total de 2.800 caballos de potencia continua. Esto permitirá que alcancen una velocidad máxima de 110 km por hora. ¿Cómo van a transmitir la fuerza de estos grandes motores a los ejes? Pues a través de la transmisión buclí que hemos visto antes. Bueno, con los años la red catalana sería transformada a los 3.000 voltios de corriente continua en los años 60, por lo que todas las locomotoras de las series 7000 y 7100 catalanas serán desplazados a la estación de Miranda de Ebro, que ya sería un poco el centro neurálgico de la red vasca. Pues bueno, estas tres series fueron dadas de baja en los años 70 al ser sustituidas por las bitensión que veremos después y por el avance progresivo de la red de 3.000 voltios de corriente continua que veremos después, que será la elegida para electrificar el resto del país. Han sido conservadas en el Museo de Vilanova y la Geltrú la 7206 y la 7001, que están estáticas y al aire libre y sometidas a los rigores del salitre y de la humedad por estar en una zona de costa. Bueno, pues nuestra siguiente electrificación ya nos tenemos que ir a los años 30, que es la de la línea del Bilbao a Portugalete y Triano. Será llevada a cabo, bueno, será acarreada todo el peso del transporte en esta línea por las locomotoras 21-26, que son estas pequeñas locomotoras que vemos a la izquierda, los automotores ACM1A8, que son estos automotores que vemos aquí con sus remolques, y los pequeños furgones eléctricos de DM1A3, que son estos pequeños furgoncillos que vemos aquí tan pintorescos. Bueno, pues el Bilbao Portugalete Triano es adquirido por Norte en 1928, pero su gestión se mantiene separada de Norte, por lo que aquí lo único que influye en Norte es la elección de la tensión del sistema eléctrico, bueno, de la tensión del sistema eléctrico que quiere montar, que serán los 1.500 voltios una vez más. Esta compañía decide electrificarlo en 1932 y para ello encarga estos vehículos que hemos visto. Los primeros hablaré de los automotores ACM1A8, que formarían en Renfe la serie 435-500, que son estos de aquí a la izquierda. Y bueno, estos de aquí arriba también es un automotor ACM8, pero lo que estamos viendo es los tres remolques de los que tiraban. Pues bueno, estos automotores son construidos por la Naval en base a tecnología eléctrica de la compañía Metropolitan Vickers británica. Son entregados en 1932 y disponen pues de 4 motores de tracción, uno por cada eje. Suman un total de 1.020 caballos y pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora, que eran suficientes pues para esta corta red que servía pues al margen izquierdo de la ría de Bilbao. Tiene de freno de vacío para todo el tren y pues estos automotores formarán una composición pues en la cabecera pues cada uno de estos automotores más 2 coches intermedios y en el otro extremo se ubicará un coche con cabina. Pues una cabina completamente operativa desde la que se podrá operar el automotor. Para ello, pues se instalan entre estos coches, tener en cuenta que estos son coches originales del Bilbao Portugalete Triano que funcionaban con locomotoras de vapor. Entonces, estos coches se le instala una línea eléctrica para poder realizar el control de esta cabina, para poder mandar las señales eléctricas hasta el propio automotor. Bueno, en los años 60 estos veteranos remolques se sustituyen pues por los, pues aprovechando la adquisición de la serie 434, que es esta que vemos aquí, pues Renfe decide encargar los mismos remolques que tiene la serie 434, formando las mismas composiciones con la misma configuración, pero con nuevos remolques. Estos automotores serán de baja ya en los años 80, a principios de los 80, en 1981-82, y bueno, el 435-507, que es el que vemos en la foto, estuvo conservado en el Museo de Delicias, pero incomprensiblemente a mediados de los 80 se fue trasladado a la estación de Santa Catalina y ahí fue pues abandonado a los elementos y al vandalismo. Después fue cedido en los años 90 al Ayuntamiento de Camarma de Teruelas, que lo tiene en un polideportivo sin ningún tipo de cuidado. Bueno, el servicio de mercancías de esta línea pues sería llevado a cabo por las locomotoras de la serie 21-25, que luego serían renombradas como 1100, las que muchos las hemos conocido como 1100, y la serie 282 con numeración moderna UIC.
Estas pequeñas locomotoras fueron construidas por Babcock & Wilcox según un diseño de General Electric. Volvemos otra vez a la tecnología norteamericana de locomotoras eléctricas. Disponían de 4 motores de tracción, sumando un total de 1.100 caballos y 70 km por hora de velocidad máxima. Fueron dadas de baja en 1987 y todas ellas han sido desguazadas. A pesar de que en los 80, pues 2 de ellas fueron remozadas, fueron repintadas y cuidadas porque se tenía previsión de su conservación, pero alguien decidió que no y fueron desguazadas inexplicablemente, la verdad. Y bueno, los furgones de DM1 a 3 son similares a los ACM, pero con solo un motor por bogie, por lo que tienen apenas 500 caballos. Se usaban para mercancías ligeras y trenes de trabajo. Estos fueron dados de baja más prematuramente en 1973 y los 3 fueron desguazados también sin ningún tipo de explicación porque eran unos vehículos únicos y que nunca más se ha vuelto a construir nada parecido en España. Bueno, pues el siguiente paso que tenemos es, bueno, el caso de la Leona. Es un prototipo ofrecido por Naval a la Compañía del Norte como una forma de mejorar las prestaciones y de sus trenes más rápidos. El diseño mecánico es completamente de la Sociedad Española de Construcción Naval, pero la parte eléctrica es suministrada por Metropolitan Vickers. Tiene 2 motores por eje, lo que suman 12. Vemos que aparentemente es muy parecida a la 7200 que hemos visto antes, pero en vez de tener 6 motores, tiene 12 motores. La transmisión será transmisión Winterthur, que es como una evolución de la transmisión Buckley, pero por aquel entonces era lo más moderno de la época. Sumaba 3.100 caballos de potencia continua, pero con unas puntas de potencia máxima de 3.700 caballos. La velocidad máxima era la misma, 110 km por hora, y tenía un peso de 151 toneladas. Con esto, bueno, ha sido la locomotora eléctrica, bueno, la locomotora no de vapor más pesada que ha habido en España. Fue entregada en 1931 para la red vasca, en Alsasua, pero ya en los años 40, con la electrificación de la red madrileña, pues pasaría al depósito de Príncipe Pío. Bueno, y a pesar del complicado mantenimiento que tenía y del enorme consumo eléctrico, estuvo en funcionamiento hasta la baja de todas las series de locomotoras de 1.500 voltios. Como anécdota, comentaros pues que, bueno, cada vez que esta locomotora arrancaba con un tren pesado, se contaba en la época que el consumo eléctrico desmesurado de la locomotora hacía que los pueblos de los alrededores se quedaran sin luz. Bueno, esta locomotora está conservada por el Museo Nacional del Ferrocarril, lo que pasa es que ahora mismo no está en exposición en Delicias, está guardada en una de las naves de Abroñigal. Esperemos que dentro de mucho tiempo pues vuelva a estar en exposición. Bueno, pues ya ha pasado la Guerra Civil, Renfe decide retomar el proyecto de electrificación de norte de la red madrileña, de su red madrileña desde Madrid hasta Ávila y Segovia, y entonces pues retoma todos los trabajos que tenía norte pendientes, es decir, electrificar igual que sus redes vasca y catalana a 1.500 voltios en corriente continua y encargará las locomotoras que ya tenía, bueno, las locomotoras 7500 que son las que vemos arriba a la derecha, son una mejora de la serie 7200 y que Norte ya tenía preencargada pero que nunca se llegaron a entregar. Entonces es Renfe la que asume el pedido y la que las comienza a recepcionar en los años 40. Además, Renfe desarrolla el proyecto de locomotora universal que tenía Norte pensado para esta red y encarga la serie 7400, conocidas popularmente como bañeras. Bueno, pues, como os comentaba, la electrificación del Madrid-Ávila-Segovia se proyecta en el 34, pero se acaba inaugurando en 1944, unos años ya pasados la Guerra Civil. Las locomotoras de la serie 7500 tenían eran, como os digo, son una versión muy mejorada de la serie 7200, son muy similares, pero con más potencia. Tenían 3.700 caballos de potencia continua y con potencia máxima de 4.200 caballos. Esta cifra no será superada hasta la llegada de las 8.900 en los años 70, para que os hagáis una idea la descomunal potencia que tenían estas locomotoras para los años en los que estamos. La velocidad máxima es la misma, de 110 km por hora, que también hay que tener en cuenta pues, que dependía un poco también de la infraestructura, del tipo, de la calidad de las vías españolas, de la catenaria. La catenaria también es un factor limitante a la hora de
de la velocidad máxima que puede conseguir una locomotora, por lo que la velocidad sigue siendo de 110. Fueron construidas por CAF en base a con los diseños eléctricos de Brown Boveri y Oerlikon. La transmisión sigue siendo Buckley, dado las buenas experiencias que está teniendo Renfe, bueno, que tenía Norte y Renfe con la serie 7200, y son entregadas en el año 44. En el caso de la locomotora universal para estas líneas son las 7400, que ya tienen 2400 caballos y una velocidad máxima de 100 km por hora. Fueron construidas en Valencia por la empresa de Vis en base al diseño eléctrico de la suiza Secheron. 5 de ellas fueron desplazadas años después a la inauguración de la rampa de Brañuelas, que también lo sería en 1500 voltios por la proximidad, porque era lo que había disponible por aquel entonces en la zona de León. Y bueno, se comentaba por aquel entonces, los maquinistas comentaban que eran bastante inestables cercanas a su velocidad máxima, por lo que estaban más enfocadas a tirar de trenes de mercancías y trenes de pasajeros de menor velocidad. En los años 60, pues la llegada de las 7900 que veremos después y de la serie 10000 a Príncipe Pío las irán desplazando. Obviamente, pues se desplazarán todas a la red vasca, que es la única que permanecerá hasta el fin de la electrificación de 1500 voltios. Y bueno, pues eso, todas ellas son desplazadas al depósito de Miranda de Ebro. Bueno, pues para cerrar un poco, para dar carpetazo a los 1500 voltios, pues comentaros que las últimas electrificaciones llevadas a cabo por Renfe se alargarían bastante en el tiempo. Se electrifica desde Miranda de Ebro a Bilbao en el año 56. En el año 61 se une en la electrificación original de los años 20 que llegaba hasta Alsasua con Miranda en el año 61. En el año 66, desde Segovia, se prolonga la electrificación hasta Medina del Campo a través de la estación de Antanares. Y en el 68, la electrificación de Miranda se prolonga hasta la estación de Burgos. Bueno, el carpetazo definitivo de la tensión de 1500 voltios será en el año 84, ya en la línea del Bilbao-Portugalete-Triano con las unidades con las unidades que hemos visto antes, los ACM 1A8 y con las locomotoras 1100. Bueno, pues el siguiente salto cualitativo es el cambio de los 1500 voltios a los 3000 voltios de corriente continua. Inicialmente, tras la posguerra, a nivel político se decide que la electrificación va a ser la gran solución para los problemas de transporte que había en todo el Estado español. Hay que tener en cuenta que por aquel entonces el ferrocarril era la gran salvación de la economía española, ya que pues, el transporte por carretera no estaba demasiado desarrollado en el país. Entonces se decide hacer un plan de electrificación de unas 4.700 kilómetros de líneas, pero la propia Renfe fue la que disuadió a los poderes políticos de que pues era una idea descabellada. Entonces se comienza a desarrollar lo que se llamaría el Plan Restringido de Electrificación del año 48. En este plan se elige la tensión definitiva de 3000 voltios, ya que por aquel entonces a la industria europea y bueno, a las diferentes industrias mundiales se les va a poder pedir equipos de 3000 voltios más al mismo precio, con el mismo coste que los equipos de 1500 voltios. Entonces, ¿dónde va a venir el ahorro? Pues en que la electrificación de 3000 voltios, la infraestructura, es mucho más barata. Como la tensión es el doble de alta, la sección del hilo de contacto es la mitad. Entonces, eso permite que la instalación de la catenaria sea mucho más barata porque tenemos un sistema más ligero. Entonces, se decide usar los 3000 voltios y entonces, bueno, en este plan también otra de las decisiones que se toman es no hacer caso a las electrificaciones en corriente alterna monofásica que se están desarrollando principalmente en Francia, también en Alemania, y que luego sería la corriente universal dentro de Portugal. Entonces, se deciden las siguientes electrificaciones. Pues se decide electrificar desde Santander hasta Lar del Rey. En León, desde León se va a electrificar, por un lado, en el lado Galicia se va a electrificar hasta Ponferrada y en el lado Asturias se va a electrificar hasta Busdombo, empalmando con la rampa de Pajares. La rampa de Pajares, pues, se va a electrificar desde Gijón
o sea, desde Ujo hasta Gijón y todos los ramales del Principado de Asturias. Quedando así pues una red de 3.000 voltios bastante amplia entre todo lo que es León y Asturias. La red catalana de 1.500 voltios se convierte a 3.000 y además se decide electrificar desde Barcelona hasta Tarragona. Y ya nos vamos a la mitad sur de la península. Recordemos que todas las electrificaciones que habíamos visto estaban en la mitad norte. Entonces ya se deciden afrontar otros tramos también igual de complicados a nivel de rampas y de tráfico ferroviario, como son el paso de Espeñaperros, por lo que se decide electrificar desde Alcázar de San Juan hasta Córdoba, y luego ya dentro de Andalucía pues la difícil rampa que hay desde Bobadilla hasta Málaga. Para ello se encargan 3 tipos de locomotoras. Bueno, no, perdón. Se encarga una locomotora, bueno, un tipo de locomotora con unas especificaciones muy concretas, pero que se presentarán 3 locomotoras distintas de 3 fabricantes. Bueno, pues las características comunes que pide Renfe a este nuevo diseño es que tengan 6 ejes motores, tracción total y que tengan pues alrededor de 3.000 caballos. El peso por eje debe ser inferior a 20 toneladas para que puedan ser usadas en prácticamente toda la red que se vaya a electrificar y van a tener un uso universal, tanto para pasajeros como para mercancías. La velocidad máxima se estipula para 110 km por hora y se deja la opción a que puedan ser cambiadas a 130 pues con mínimos cambios mecánicos. El frenado que van a tener estas locomotoras es freno de vacío y posteriormente aire comprimido para el tren, y la locomotora del freno eléctrico será reostático. Recordemos que el reostático es que los motores, al convertirse en generadores, lo que van a hacer es disipar la corriente eléctrica en resistencias ventiladas. Bueno, pues se presentan 3 fabricantes con 3 diseños con diferencias. En Francia, desde Francia se presenta el fabricante Alstom, que presentará una versión aligerada y pequeña de las locomotoras CC7100 de la SNCF, que serán nuestra serie 7600. Desde Reino Unido, pues los fabricantes English Electric y Vulcan nos presentarán la serie 7700, que es un modelo que desarrollan para la exportación y que también llegarán a Brasil y la India. Y Estados Unidos, a través de Baldwin, pues presentan la locomotora de la serie 7800. Bueno, iremos viendo que estas 3 series pues tienen diferentes vidas y diferentes vicisitudes. En el caso de las francesas de la serie 7600, su buen funcionamiento y su fiabilidad y su facilidad de uso pues hará que se encarguen un número muy alto de unidades. Vemos que se encargan 136 unidades, que es un pedido que no se hacía desde las grandes series de locomotoras de vapor en España, y serán distribuidas entre Andalucía, Madrid y Barcelona. La serie 7700, que es esta que vemos aquí a la izquierda, se encargarán 75 unidades y serán distribuidas exclusivamente por el norte de España. Las 7800, las americanas, que son estas que vemos aquí a la derecha, se encargarán 28 unidades que serán distribuidas por Andalucía y Madrid. Lo que os comentaba es que, bueno, cada una tuvo pues vidas muy distintas. Por ejemplo, las 7600 fueron muy exitosas, llegaron hasta traccionar pues el primer tren de la red Trans-Europe Express, de la red de trenes de prestigio europeos, que es este que tenemos aquí, que es el Catalan Talgo, que conectaba Barcelona con distintos destinos europeos como podían ser París o Ginebra. Sin embargo, la serie 7800, que son estas que vemos aquí, por su peculiar disposición de ejes, en vez de tener 2 bogies de 3 ejes, tenían 3 bogies de 2 ejes, pues el bogie central presentaba problemas desde el primer momento de agresividad a la vía y de problemas mecánicos. Entonces, estas locomotoras fueron relegadas a trenes de mercancías casi desde el principio. Estas 3 series de locomotoras fueron retiradas de circulación a principios de los 90 debido a las llegadas de las locomotoras de la serie 252 que veremos más adelante. Bueno, hay varios ejemplares de cada una de estas locomotoras conservados, y luego también comentaros que, por ejemplo, de la serie 7600 estaban también vistas en Renfe, que se planificó la subserie 200, que se reformaron integralmente, se les instaló aire acondicionado y unas nuevas cabinas insonorizadas y con mayores comodidades para los maquinistas. Sin embargo, pues ya os digo que la llegada de las 252 supuso el carpetazo para estas grandes series de locomotoras.
Bueno, igual que hemos visto las anteriores adjudicaciones de material, tanto de Norte como de Renfe o del Bilbao Portugalete, al igual que contratamos locomotoras, pues tenemos que contratar unidades de tren para las nuevas electrificaciones de 1500 voltios. Y para ello se encargaron las famosas suizas que muchos habréis conocido. Fueron en Renfe las series 600, 700 y 800 y, bueno, las primeras 15 unidades fueron construidas en Suiza por distintos fabricantes. El resto de unidades, que llegaron hasta 128, pues fueron construidas en España pues por el Grupo Español Suizo de Trenes Eléctricos. Bueno, se distribuyeron pues por todos los núcleos urbanos de 3.000 voltios, como fueron los de Asturias, León, Santander, Cataluña o Madrid, pero en el caso de la estación de Atocha. Recordemos que en Madrid la red de Norte, la red que salía desde Príncipe Pío, pues seguía 1.500 voltios. Formaron distintas composiciones. La más común era motor, remolque, motor, y luego pues trenes un poco más peculiares, como eran 2 motores acoplados y otra que era motor con remolque con cabina. Cada coche motor tenía unos 1.200 caballos y en el caso de los trenes con 2 coches motores pues sumaban 2.400, lo que les proporcionaba una aceleración excelente, muy apta para los servicios de cercanías. Tenía una velocidad máxima de 110 km por hora, aunque el fabricante ofreció la posibilidad de llegar a los 130, pero Renfe nunca decidió ejercer esa opción. Y tenía freno reostático y de aire comprimido. En los años 70 pues se contratan nuevos remolques para reorganizar las composiciones y aprovechar mejor la capacidad de estas unidades. Entonces se llegan a las 240 unidades y se conforman los trenes de 3 coches solamente con un coche motor y con un remolque intermedio y un remolque con cabina. Y se mantiene la composición de coche motor y coche remolque con cabina. En el año 88, varias de ellas se reforman completamente creando la serie 435, que vuelve a la configuración de coche motor, remolque y coche motor, que es la que vemos aquí a la izquierda, la 435. También se le hace una reforma de los interiores que estaban bastante desfasados pues, para los servicios de cercanías. Bueno, pues la llegada de las futuras series 446 y de los trenes de 2 pisos obviamente dieron al traste con esta reforma y tanto las reformadas como las originales fueron dadas de baja en el año 93 y han sido todas desguazadas excepto la 435-009, que es la que conserva la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid. Bueno, pues en el panorama que tenemos en los años 60 de tener una red de 1.500 voltios y una red de 3.000 voltios, además varias de ellas estando aisladas las unas de las otras o en contacto con diferentes tensiones, pues Renfe lo que decide es crear locomotoras y unidades bitensión. En este caso serán las locomotoras de la serie 10.000, las locomotoras japonesas de la serie 7.900 y los automotores de la serie 900 y los 432. Bueno, pues, ¿qué nos permiten estas locomotoras? Pues nos permiten que en las zonas donde puedan convivir ambas redes de 3.000 voltios y de 1.500 voltios, estas locomotoras puedan continuar su viaje sin que el tren tenga que hacer cambio de locomotora de una de 1.500 voltios a otra de 3.000. Bueno, pues estas locomotoras comparten una serie de características comunes como son el bogie monomotor birreductor, que es el que veíamos aquí abajo. Ya tenemos pues un bogie con un único motor de gran potencia y que transmitirá su fuerza a través de una cascada de transmisión y con una caja reductora que permitirá tener como 2 marchas, digámoslo así, 2 regímenes, un régimen de viajeros y un régimen de mercancías. El de viajeros permitirá una velocidad máxima mayor y el de mercancías una velocidad máxima inferior pero con mayor potencia de tracción, mayor esfuerzo de tracción, disculpad, que sería pues más o menos como una caja de cambios de cualquiera de nuestros coches. Bueno, pues la serie 10.000, que fue la primera en ser entregada, fue entregada en el año 63, que es la primera que vemos aquí arriba, y fueron construidas por Alstom. Vemos el parecido que tenía con las 7.600 de corriente de 3.000 voltios que hemos visto antes. Tenía unos 3.000 caballos y una velocidad máxima de 120 km por hora para viajeros y de 70 para mercancías. Estuvieron dando servicio en Barcelona, en Madrid, donde convivían ambas tensiones y finalmente fueron desplazadas al Alcázar de San Juan a la nueva electrificación de 3.000 voltios.
Sin embargo, en 1976, debido a problemas mecánicos y a que no daban un rendimiento demasiado adecuado, pues fueron apartadas y todas ellas desguazadas en 1982, excepto la 10.002 que se conserva en Delicias. Luego, en el año 67 son recibidas la serie 7900. Son las primeras locomotoras japonesas en Europa y fueron construidas por Mitsubishi y luego por la industria española, con un total de 16 unidades. Daban una potencia de 3.700 caballos con una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora, que ya son velocidades bastante más... ya empezamos a ver velocidades un poco más adecuadas a los estándares que tenemos hoy en día. Y bueno, las 7900 estuvieron sirviendo en el depósito de Príncipe Pío y por toda la red vasca. La baja definitiva de estas locomotoras fue en el año 2008, debido a su buen funcionamiento, pues llegaron bien entrada el siglo XXI. Fueron desguazadas todas menos 3, la 7901, la 2, que ambas se encuentran en Valladolid a la espera de ser restauradas, y la 7903, que bueno, fue recuperada y restaurada y transformada en oficina de turismo en Alsasua, que es la que vemos aquí a la derecha. 2 años después, en 1969, se entrega una versión mejorada que será la 8900. Ya tiene 4.200 caballos, igualando en potencia máxima a las 7.500 y ofreciendo una velocidad máxima de 140 kilómetros por hora. Aquí volvemos a tener un poco el contraste entre ambas series, de las japonesas y las francesas. Sin embargo, las que salen perdiendo esta vez son las francesas. La serie 10.000 tuvieron muy poco éxito, dieron bastantes problemas. Y las 7.900, sin embargo, se mostraron como unas locomotoras muy eficaces, muy fiables, con mucha capacidad de tracción y que fueron, que podían prácticamente con todo lo que se les echara encima. Y en el caso del... ¿Sí? Llevamos 1 hora, ¿vale? Sí, me he dado cuenta. Venga, perfecto. Vale, pues, voy a acabar esta sección y ahora vemos. Bueno, sigo con la serie 900, con estos trenes de cercanías entregados en 1967. Estaban concebidos para servicios urbanos en una composición muy sencilla, coche motor y coche remolque con cabina. Daban 1.368 caballos y tenían una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Estuvieron operando en Madrid, aquí vemos una en la estación de Cercedilla en triple unidad, y también dieron servicio pues en León, Oviedo y en la red vasca. La baja definitiva fue en el año 94 y fueron todas desguazadas menos la número 4, que está conservada en Zaragoza, y la número 6, que pertenece a la Asociación Bilbaína, pero que se encuentra custodiada en el Museo de Monforte, que está restaurada y en orden de marcha, que es la foto de esta que vemos aquí a la derecha, que está en un estado inmejorable. Y bueno, vamos a terminar con la serie 432, con los Obispos, que son estos trenes que vemos aquí. Son los primeros trenes automotores de larga distancia que se reciben en España. Son recibidos ya en el año 71, ya reciben la numeración moderna UIC, la serie 432. Y pues inicialmente tenía una composición de coche motor y coche remolque con cabina, pero luego se les incorporó un remolque intermedio que también sería la base de los futuros coches de pasajeros de la serie 9000. Lo que da también una idea de lo importante de estas series. Seguían incorporando tecnología Mitsubishi, a la diferencia de la serie 900 que tenía parte eléctrica de la casa Metropolitan Vickers, pues en el caso de los 432 los motores eran Mitsubishi y los trenes fueron construidos por CAF y Cenemesa. Daban una potencia de 1.580 caballos y una velocidad máxima de 140 kilómetros por hora. Operaron por toda la red electrificada, no solo por las zonas donde se la requería por servitensión, sino que han estado dando servicio por toda España. En los 90 se convierten son relegados por los Intercity y por los nuevos servicios de alta velocidad y pasan a servicios regionales. Ellas llegaron hasta el año 2010, en las que son dadas de baja todas las unidades y se han desguazado casi todas, menos 4 trenes que quedan apartados en Miranda de Ebro, y 2 unidades están preservadas en León y en Galicia. Y
Si queréis, puedo seguir. Nos queda todavía pues hasta en la actualidad, ya estamos en los años 80, o si queréis podemos dejarlo ya para la siguiente charla, para una siguiente charla, un capítulo 2. ¿Cuánto sería el tiempo que te quedaría? Porque si ya es un tiempo considerable, casi sería mejor establecer una ronda de preguntas que la gente... Pues, hombre, yo creo que para lo que queda de aquí, en media hora lo puedo despachar. Ya eso como queráis. ¿Alguna opinión en la gente? Parece que no se decantan. Bueno, pues depende de ti. Yo puedo seguir, yo no tengo problema. Si queréis seguimos y voy a resumir un poco más, voy a intentar ir un poco más ligero. Venga, pues voy a seguir. Bueno, ya estamos en mediados de los 70 y viendo pues la previsible baja, el previsible final de los 1500 voltios, Renfe decide apostar por la tecnología japonesa que tan buen resultado le ha dado con las 7900 y con las 8900 y entonces decide contratar las 269 que ya serán exclusivamente de 3000 voltios. Además de las 269, pues decide contratar una nueva serie de trenes tanto de cercanías que van a ser las archiconocidas 440 de aquí a la derecha y los primeros intercities que serán los 444. En la foto de aquí abajo vemos una 8900 que no hemos visto ninguna foto antes y, bueno, la diferencia entre las 7900 y las 8900 es meramente estética, un tema de pues, distribución de los faros y poco más. Sin embargo, las 8900 ya son prácticamente hermanas de las 269 y la única diferencia que se les puede ver aparentemente es este viejo detalle de la numeración en el lateral con la retroiluminación, que serán pues ya algo más, un detalle más arcaico, pero que no incorporará las 269. Bueno, pues como os decía, tras el éxito de las 7900 y las 8900, Renfe encarga unas monotensión de 3000 voltios. Se seguirá confiando la tecnología a la japonesa Mitsubishi. Sin embargo, todas las locomotoras de la serie 269, excepto la subserie 600, todas las locomotoras estarán construidas en España, ya que pues, las licencias se han comprado, los fabricantes españoles compran la licencia de construcción a Mitsubishi y se construyen hasta un total de 261 unidades en España. Se sigue con la tecnología del bogie monomotor birreductor y las primeras subseries, la 000 y la subserie 500, siguen montando motores de corriente continua. Acordaos lo que os comenté de que inicialmente los sistemas de una tensión lo que hacen es arrastrar detrás de sí el tener que los motores dependan de esa corriente, es decir, los motores hasta ahora han sido de corriente continua porque es un sistema de corriente continua. Sin embargo, en la subserie 200 y la subserie 600, gracias a la electrónica de potencia, se montan motores de corriente alterna trifásicos, que son más sencillos, con menos problemas, con menos desgaste mecánico al no tener colector de delgas ni escobillas y más eficientes. Las cifras de potencia son muy similares, son prácticamente iguales a las 8900. Sin embargo, la velocidad máxima ya nos subimos hasta los 160 km por hora. Después veremos cómo la subserie 600 se prepara para abordar los 200 km por hora. El freno sigue siendo... las 269, ahora que lo estoy pensando, son las primeras locomotoras que montan freno dual. El freno dual consiste en freno de vacío y freno de aire comprimido. Recordemos que el freno universal en los trenes hasta los años 70 es el freno de vacío, pero se va sustituyendo progresivamente en distintos series de locomotoras, coches y vagones por el freno de aire comprimido, que es mucho más potente. Entonces, estas locomotoras vienen con el sistema dual de serie para tener compatibilidad con todos los vehículos que hubiera por la red española.
El frenado eléctrico es reostático y, bueno, pues son locomotoras universales que, bueno, pues se han encargado de los principales trenes de pasajeros, de trenes de mercancías e incluso se han dedicado durante un corto tiempo a trenes de cercanías de la serie 450, los trenes de 2 pisos. Para la subserie 600 y para los 440 de la subserie 500 se incorpora la novísima tecnología tipo Chopper. Bueno, luego os hablaré un poco más de la tecnología Chopper. En el caso de los automotores, pues os comentaba que se encarga la serie 440 y la 444. La velocidad máxima de ambos es de 140 km por hora y la composición puede ser tanto coche-motor, coche-remolque con cabina, como coche-motor y coche-remolque con cabina, dependiendo un poco de las necesidades de explotación. Por ejemplo, en la línea de Ripoll a Puigcerdà, las unidades 440 sustituirán a las viejas locomotoras serie 1000 que hemos visto antes por estas composiciones de motor y remolque cabina para tener trenes más ligeros aptos para las rampas de esta línea. Bueno, pues estos trenes ofrecen 1.640 caballos de potencia con 4 motores de tracción. El frenado es por aire comprimido, frenado reostático también, y además se incorporan en los bogies el patín electromagnético. Es una serie de electroimanes que están ubicados en la parte baja del bogie que cuando se les aplica corriente eléctrica generan un campo magnético que lo que va a hacer es retener el tren. Entonces ayuda al frenado este tipo de este patín. Bueno, pues las 444, debido a que son pensadas para largo recorrido, pues incorpora pues, aire acondicionado y luego otras mejoras con respecto a la serie 432 a los obispos, como suspensión neumática, una climatización mucho más eficiente y servicios de cafetería. Las 440, al contrario que las 444, pues serán mucho más espartanas. Están pensadas para servicios urbanos y no tendrán casi comodidades. Los asientos de Sky rojos que muchos habéis conocido, la calefacción por resistencias eléctricas y el aire a condición de que abras las ventanillas en verano para que entre. Y bueno, han sobrevivido en uso comercial. En el caso de las locomotoras de 69, pues todavía sobreviven, siguen tirando de trenes de mercancías con las operadoras privadas, en este caso pues con Raxel Rail, con Alsa, con Continental o con Medway, y las unidades 440 fueron reformadas a unidades 470 para los servicios de media distancia y que todavía hacen servicios tan locos como Barcelona-Madrid en unas 8 horas más o menos que los hacen. Porque hace, como es de media distancia, pues hace parada en todas las estaciones. Bueno, en el caso de las unidades originales se conservan 2 440 en la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid y una 44 en el Museo de Mora la Nova. Bueno, aquí vemos un poco pues los últimos años de vida de explotación de estas unidades. Una 440 que ya está con decoración de Renfe operadora. Vemos aquí con los colores corporativos, el color morado, el color naranja de la media distancia. Al igual que esta serie 444 en doble unidad aquí de Renfe operadora. Aquí tenemos una 470 abajo a la izquierda y aquí a la derecha pues tenemos 2269 mando múltiple. Bueno, tenemos 4 porque si os fijáis al fondo, el otro tren con el que se está cruzando también lleva 2269 en el mando múltiple. Tirando de un tren de mercancías para lo que, bueno, pues siempre se han desempeñado de gran forma. Bueno, pues la tecnología Chopper que os mencionaba antes, básicamente es una tecnología de control de la corriente alterna, es como podríamos decirlo como que son microcortes de la corriente alterna para evitar los patinajes y la pérdida de adherencia de los motores. Bueno, el funcionamiento, pues como decía, es en corriente alterna y cada motor, recordemos que el bogie es monomotor, entonces cada motor tiene su sistema independiente de control Chopper. La electrónica utilizada en este sistema es mediante tiristores, que es como bueno, a los que controláis más un poco la electrónica, pues seguro que lo sabéis, pero a los que no, pues no suena, pues es en su sistema básicamente es un control de corriente de alta tensión mediante una corriente de baja tensión. Es como tener un interruptor, pero con un chip de silicio, un chip de material semiconductor. En vez de usar un elemento mecánico, un elemento neumático, pues usamos el elemento electrónico que controla la corriente de alta tensión.
Bueno, como os decía, el sistema controla el patinaje y la readherencia, es decir, que el eje vuelva, bueno, que la rueda vuelva a conseguir adherencia. Y también lo que permite esto es una gestión total de la potencia de la velocidad de la locomotora. Es decir, que podemos establecer un sistema de velocidad prefijada, lo que es el control de crucero de nuestros coches, ¿no? Bueno, ¿qué más comentar de la tecnología Chopper y de la subserie 600? Pues que en el año 91, la 601, que es esta que vemos aquí, en decoración Mazinger, consiguió el récord de velocidad de locomotoras eléctricas con 241 km por hora. Bueno, pues las 4 unidades de la subserie 600 fueron equipadas con bogies aptos para velocidades de hasta 200 km por hora y el nuevo sistema de señalización ASFA 200. Además, se hizo los acopios necesarios para transformar las cajas a lo que luego sería nuestra gata Montes, que vemos aquí, que es la 269-604, pero que fue la única en recibir esta carrocería aerodinámica. La verdad es que habría estado muy bien pues tener una serie de locomotoras de mediana velocidad de 200 km por hora con estas carrocerías recorriendo toda la geografía española. Bueno, pues ya en los años 80, Renfe decide, pues, teniendo sus principales necesidades cubiertas con locomotoras universales de mediana potencia y unidades eléctricas por todo el país, Renfe decide rizar el rizo con locomotoras de gran potencia, que son las locomotoras 250 que vemos aquí arriba, las alemanas, y las locomotoras 251, que son las llamadas samuráis o japonesas y media, porque son básicamente, es una locomotora 269 con otro bogie y otro motor más, es decir, un 50% más potentes. Bueno, pues en los finales de los años 70, Renfe emite un pliego de condiciones en los que especifica que la potencia debe ser superior a 4.500 kilovatios, lo que son 6.100 caballos más o menos, para transportar trenes de viajeros a una velocidad de 160 kilómetros por hora, tengan la carga que tengan. Y luego, aparte, deben de tener 6 ejes para remolcar trenes de mercancías de más de 1.000 toneladas en rampas de unas 20 milésimas, evitando el patinaje de las ruedas. En base a estas 2 peticiones de Renfe, se entregan estas 2 series de locomotoras de distintos fabricantes. Son entregadas en 1982 y comparten estas características. Siguen teniendo la tecnología de bogie monomotor birreductor con máximas de 160 para viajeros y 100 para mercancías. Sin embargo, al poco tiempo serían limitadas a 140. La potencia es de unos 6.200 caballos en potencia continua. Sin embargo, sería unos 7.000 caballos de potencia horaria, de potencia máxima. Tienen 6 ejes. En el caso de las 250, 2 bogies convencionales de 3 ejes. Y, sin embargo, las 251 montan un sistema que montan una configuración de ejes igual que las 7.800, con 3 bogies de 2 ejes cada uno. Tienen un gran esfuerzo de tracción y se revelarán como unas locomotoras muy capaces en el trasiego de trenes de mercancías. Son unas locomotoras universales, pero en los años 90, con la llegada de las 252, también las empieza a restringir de los trenes de pasajeros. Bueno, la serie 250 son adjudicadas al consorcio de Krauss-Maffei, Brown Boveri, La Maquinista y CAF, y se construyen 35 unidades de la serie original y otras 5 unidades con tecnología Chopper, que será la subserie 600. Tecnología Chopper, obviamente, que va a requerir motores de corriente alterna. En el caso de estas series, pues de esta serie se descubrió al poco tiempo que el bogie era muy agresivo a la vía y que tenía unos graves problemas de transmisión. Las transmisiones eran tan complicadas y la potencia que generaban los motores era tan fuerte que los problemas mecánicos que tenían, pues las tenían mucho tiempo en mantenimiento o en reparaciones. Todas ellas, sin embargo, pues fueron realizando sus tareas hasta el año 2010, en el que son apartadas, y en el Museo de Moralanova se conserva la 029. En el caso de la serie 251 de nuestras samuráis, pues son adjudicadas a Mitsubishi y a los fabricantes españoles que, bueno, pues que vemos aquí, a CAF, a Macosa, Huesa y a General Electric España. Se contratan 30 unidades y todas ellas sí vienen de serie pues con el control de tracción por sistema Chopper, con sus motores de corriente alterna, incorporan el sistema de velocidad prefijada y el bogie central, pues a diferencia de las 7800, era muy eficaz, no tuvo ningún tipo de
bueno, sí, al principio sí tuvieron algunos problemas de mantenimiento que fueron rápidamente solventados, pero que, bueno, han estado, bueno, siguen funcionando de hecho y siguen siendo pues el caballo de batalla de la Rampa de Pajares y de varios mercantes de toda la geografía española. Bueno, también decir que comparten muchísimos elementos, tanto de tracción como de sistemas eléctricos con las japonesas de la serie 269, por lo que su mantenimiento también hay abaratamiento de costes a la hora de hacerles el mantenimiento. Bueno, aquí vemos unas fotos, distintas fotos de ambas series. Arriba la tenemos la 250, a la izquierda vemos una 250 de la subserie original, de la subserie 0, tirando un talgo pendular en Cataluña. Aquí a la derecha vemos a una de las subseries 600, a la 605, con uno de los trenes carboneros habituales que le tocaba trasladar desde el puerto de Tarragona hasta la central térmica de Andorra. Abajo vemos a las 251, durante los años 80, fueron encargadas de traccionar los grandes expresos que partían desde Madrid hacia el norte, como eran los Rías Gallegas, el Costa Verde y otros expresos, por ejemplo, para la zona del País Vasco. Aquí la vemos en la estación de Busdongo, tirando de uno de sus principales tráficos, que son los trenes siderúrgicos, camino, pues entiendo que irá camino a la península a distribuir por su carga de bobinas de acero. Bueno, pues el siguiente, en paralelo también en los años 80, en base al buen funcionamiento de la serie 444, pues Renfe decide ampliar los servicios Intercity con nuevos trenes. Entonces, encarga mejoras de los trenes, que serán la serie 44500 y la serie 448. Tienen la misma tecnología, son muy parecidos, pero ya la velocidad máxima se aumenta a 160 km por hora y se van introduciendo pues pequeñas mejoras en los bogies y en el freno electromagnético por patín y algunas mejoras en el sistema, pues en los sistemas de entretenimiento de los pasajeros y en los interiorismos, pues entrando ya casi en la modernidad de los años 90. Aquí vemos, pues arriba vemos el 44501, que es inicialmente tenían este testero y se les llamaba lavadoras o casios, y bueno, este fue ya el testero definitivo que adoptaron. Y la mayoría de ellas pues han llegado hasta nuestros días en servicios de media distancia y algunas de ellas pues en la época de Renfe Operadora han estado haciendo servicios de larga distancia entre Madrid e Irún. Bueno, nuestro siguiente paso es como la especialización necesaria, como el crecimiento de los grandes núcleos urbanos de España, del país, pues va necesitando un servicio específico de trenes para sus cercanías. Es por ello que Renfe decide crear en el año 88 pues, la Dirección Autónoma de Cercanías para independizar, pues para tener una gestión total de los servicios de cercanías independiente del resto de entidades que hay dentro de la propia Renfe. Esta Dirección Autónoma de Cercanías se encarga durante los años 80 las primeras series exprofeso de cercanías que serán los 446, comúnmente llamado Dodotis, por no incorporar baños, y los trenes de 2 pisos de la serie 450 y 451. Bueno, pues los 446 se basan en un prototipo de la serie 445 llamado Cedeti, que luego veremos una foto, era un tren bastante peculiar que se desarrolla en los años 80 por parte de la industria española. En base a esto, pues se desarrolla este tren. Tiene 3.265 caballos y una velocidad máxima de 100 km por hora, con una composición de coche-motor, coche-remolque y coche-motor. Tanta potencia para un tren de tan poco peso, pues le otorga una aceleración de 1 metro partido segundo cuadrado, que es pues casi la aceleración que puede transmitir un coche. Es construida pues, por los principales fabricantes españoles y con tecnología pues vuelve a aparecer aquí el fabricante Mitsubishi, que sigue siendo pues uno de los grandes fabricantes de la industria ferroviaria española, uno de los aportadores de tecnología. Pues siguen incorporando pues la tecnología que ya se venía usando tanto en las japonesas como en las locomotoras de gran potencia de las 250 y 251. La tecnología Chopper y se incorpora ya pues el mando combinado, que pues en un solo mando pues tenemos tracción y freno. Y no sé por qué he perdido el puntero láser. Ya, perdona. Venga.
Y, bueno, lo que os contaba, se construyen 170 unidades entre 1989 y 1993 y en los años 90 pues se encarga la serie 447. Es muy similar, pero ya incorpora baños y una velocidad más alta, 120 kilómetros por hora, por lo que pueden usarse en servicios de mayor distancia. Sin embargo, la principal novedad de la serie 447 es la incorporación de motores trifásicos asíncronos que darán pues, mayor aceleración, esfuerzo tractor y una velocidad máxima a igualdad de potencia. En el caso de los trenes de 2 pisos, pues inicialmente se conciben como trenes push-pull, traccionados por las locomotoras 269 y se encargan 60 coches intermedios y con estos coches cabina que vemos aquí. Y bueno, en el año 91, en base a los problemas que están surgiendo en las las locomotoras 269 encargadas de traccionarlo, pues se decide la compra de cabezas motoras, que son estas que vemos aquí a la izquierda en la foto de abajo. Para ello, pues se encargan 30 cabezas motoras y 15 trenes completos. Los trenes completos pues son cabeza motora, 4 remolques y cabeza motora. Entonces, en base a este pedido, pues se conforma el parque definitivo que ha llegado hasta nuestros días, que serán 24 trenes de la serie 450 con los 4 remolques intermedios y 24 trenes de la serie 451, que serán coche motor, remolque intermedio y el remolque con carbina original encargados para los trenes push-pull. Fueron construidos por la empresa Teisa en base a tecnología del fabricante Alstom. De hecho, en Francia, en las cercanías francesas, circulaban trenes muy similares de los Z2N, que, bueno, de hecho todavía siguen circulando a día de hoy, que si viajáis por Francia y os montáis en ellos, pues os resultarán bastante familiares. También incorporan el mando combinado de tracción-freno y, bueno, el tren con 2 cabezas motoras sumaba 4.027 caballos y daban una velocidad máxima de 140 kilómetros por hora, lo que los hacía muy aptas para los servicios de cercanías de mayor distancia, como por ejemplo pues entre Madrid, Ávila, Segovia o Guadalajara. Fueron distribuidas bueno, solo circulan por las cercanías de Madrid y Barcelona y entendemos que con la nueva llegada de los nuevos trenes de cercanías del fabricante Stadler pues serán redistribuidas por el resto del país. Incorporaban tanto la serie 446 como los trenes de 2 pisos, incorporan avances que nunca se habían visto en los trenes de cercanías, como es el aire acondicionado, teleindicadores y un circuito de sonido interno pues para avisar de las paradas y tener música ambiental, que bueno, lo de la música ambiental pues en los primeros años sí funcionaba, pero a los pocos años dejó de sonar. No sabemos si por dejadez o por algún fallo de los sistemas. Bueno, pues se me ha quedado pillado esto. No sé muy bien qué es lo que está pasando. A ver, date un segundito porque se me ha quedado... Bueno, si queréis lo dejamos aquí y ya para la próxima charla ya empezamos con la alta velocidad y con los años 90. Me parece... Bueno, acabo con esta diapositiva y pasamos a las preguntas, si os parece, ¿vale? Perfecto. Sí, bueno, lo que os comentaba, la serie 446 nace de este tren. Este es el conocido como Cedetti, el 445, y bueno, es un pequeño tren construido por la industria española exclusivamente para los servicios de cercanías. Tiene como muy aspecto como de tren de ferrocarril suburbano, ¿no? De metro, con muchas puertas y pues enfocado principalmente a un servicio de muchas paradas. A la derecha vemos la cabina, el puesto de conducción de un tren de la serie 450. Aquí vemos el mando combinado. Pues ya hemos dejado atrás pues las cabinas con los reguladores tradicionales con forma de volante que tenían casi todos los trenes hasta la llegada de estas unidades. Entonces, para adelante, lo que se ve aquí en color verde sería aplicar tracción, es decir, acelerar, y hacia atrás pues sería posición neutra y distintos grados de frenado. En la parte de frenado, pues es el propio tren el que gestiona automáticamente si se va a usar el aire comprimido o si se va a usar el freno eléctrico, dependiendo de las necesidades. Abajo a la izquierda, pues tenemos a nuestras 2 unidades, a la serie 446 de un solo piso y a la serie 450 de 2 pisos. Y aquí a la derecha, pues ya para acabar, pues un
uno de los trenes de 2 pisos con su última decoración de Renfe Operadora en la estación de Las Matas. Y bueno, pues hasta aquí. Ya si queréis hacer cualquier pregunta o lo que sea, pues me decís. Hola, ¿seguís ahí? ¿Hay alguien? Hola, ¿me oís? Creo que os he perdido a todos. Es que tenía conectado el micrófono, estaba hablando Vale. de conectar el micrófono. Vale, perfecto. Lo estoy poniendo por el chat, todo aquel que quiera preguntar, Sí. que levante la mano virtual, que tenemos en la barra esta inferior, pero también si alguien quiere preguntar, pues que lo puede preguntar también por el chat, ¿vale? Yo tengo abierto las dos cosas. Entonces, estupenda charla, Pepo, y como has comentado, en la próxima pues hablaremos ya de la alta velocidad, ¿no? Sí. Ya hablaremos, pues vale, sí, de la alta velocidad, de las 252, de las grandes series de locomotoras de mercancías de los últimos años, etc. Perfecto. Una pregunta, Pepo, de todas las locomotoras eléctricas que tenemos y que hemos tenido, ¿cuál sería para ti la favorita? Te oigo entrecortado. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. Y te decía que de todas las locomotoras que hemos visto, ¿cuál sería para ti la favorita? Quizás la campeona de todas ellas, ¿no? A ver, no estáis viendo presentación, ¿verdad? Venga, voy a poner la ventana. No, ahora mismo estamos viendo el grupo de personas. Venga. Ahora sí vemos presentación. A ver, yo para mí, la verdad es que tengo muchas favoritas, pero para mí la 251 sería un poco la cima en cuanto a potencia, tecnología, capacidad de arrastre. Las 251, de hecho, incluso han seguido dándole sopas con ondas a locomotoras tan modernas como la 253. Las 253 en la rampa de Pajares, para ciertos tonelajes tienen que seguir utilizando doble tracción y las 251 siguen tirando ellas solas del tren que le eches. Entonces, pues bueno, es como un poco, y aparte estéticamente son espectaculares. Pero bueno, yo qué sé, ahí tienes las cocodrilos de norte, no sé, la verdad es que no lo sé, ahí estoy un poco dividido, pero bueno. Bueno, la verdad es que estoy de acuerdo contigo que esta locomotora fue espectacular y es espectacular. Y una pregunta adicional sería, el eje central, ¿no tuvo los problemas que tuvo bueno, no voy a decir la gemela, ¿no? Sino la que también disponía de una composición BBB? Sí, las 7800. Hecho. Ay, perdona. Claro, no, a ver, es que pueden parecer que tienen la disposición de ejes es igual, pero la 7800, la diferencia principal es que la 7800, el bogie central no se desplaza lateralmente, sino que gira en su pivote, como un bogie normal. Entonces, el problema es que cuando entraban en curvas más cerradas, el propio bogie central lo que hacía era sacar la locomotora hacia afuera. Entonces, generaba muchísimos problemas de descarrilamientos en los primeros años y bueno, tuvieron que hacerse varios ajustes mecánicos a la locomotora que le pudieron permitir funcionar, que si no se hubieran hecho las locomotoras esas, las 7800, probablemente también habrían sucumbido a la dejadez de la compañía. Sin embargo, las 251, el bogie central se desplaza lateralmente. La caja tiene como una especie de unos carriles que son perpendiculares al eje de la locomotora sobre los que se mueve lateralmente el bogie. Entonces, lo que hace eso es facilitar muchísimo la inscripción en las curvas de las 251. Y porque mantiene la horizontabilidad del mismo. Sí, claro. Entonces, claro, también hay que tener en cuenta que las 251 son, en Japón, esta disposición de ejes es bastante utilizado en diferentes series de locomotoras. Entonces, el constructor japonés Mitsubishi ya sabía lo que estaba haciendo. Sin embargo, Baldwin, con el diseño de la 7800, iba un poco a ciegas porque
no se basaba en una locomotora que ya funcionara, sino que esa locomotora que no le compró el Pennsylvania Railroad fue la que le ofreció a Renfe. Ajá. Entonces, claro, Renfe fue la que pagó el pato al final del mal diseño de Baldwin. Hombre, yo creo que también competía en el Pennsylvania con la GG1, ¿no? Sí, bueno, eran diferentes. La GG1 era exclusiva de pasajeros y esta serie de locomotoras estaban pensadas para exclusivas de mercancías. De hecho, tiene que haber fotos por ahí. A ver si puedo presentaros alguna. Pero básicamente solo tenían una cabina de conducción porque por el otro lado estaban pensadas para conectarse a otra locomotora gemela y sumar una doble tracción permanente, o sea, tener una locomotora de 8.000 caballos. Vale, sí. Mira, de hecho, en el libro de Manuel Álvarez sobre las 7800, sí. al principio viene la serie de la locomotora, la voy a buscar porque no me acuerdo. Mira que me gusta el Pennsylvania Railroad, pero en este caso no. De todas maneras, si queréis ir planteando más preguntas, adelante. Chicos, más preguntas mientras esto, venga, aprovecharos. Aunque ya lleva Pepo hablándonos aquí 1 hora y 3/4, ¿eh? Pepo debes de estar cansado, ¿eh? No, estoy bien, estoy a gusto. Estupendo. Chicos, ¿alguna pregunta? Aunque sea por el chat, ¿eh? No hay ningún problema. Aquí comenta Alemán que para él está entre la 252 y la 251, ¿eh? Hombre, las 252 eran muy bonitas, son las locomotoras, la verdad es que son muy chulas. Vamos a poner una. Hace dice un comentario, la comentar y estaba llegando el tema del cierre del taller. Ah, sí, es verdad. Es cierto que se ha cerrado el taller y lo que pues ahora, pues la verdad es que ahora mismo no sé si, a ver si Francés, no sé si puedes aportarnos el dato de dónde se encuentra ahora la 1003. Francés, ¿tú lo puedes comentar, por favor? Francés, ¿tienes problemas con...? Si tienes problemas, coméntanoslo por chat, porfa. Bueno, si no, pues se puede investigar y ya pues para la siguiente charla se puede comentar. Tampoco pasa nada. Claro, en otro. Bueno, pues... Qué maravilla la 202, ahí la tenemos, señor. Sí. Sí, esta foto la saqué en Santa Justa, es el Torre del Oro. Pues según el, vamos, el otro día pasando en el cercanía, por Fuencarral, vi unas cuantas de estas, de las 252. Sí, están, pues, lo contaré en la siguiente charla, pero bueno, ahora mismo están en declive las pobres porque ya no tienen casi ningún servicio de pasajeros y las pocas que se usan son para trenes de mercancías y para traslado de algún material, entonces es una pena, porque, bueno, otras locomotoras poco amortizadas de este país. Hombre, estas están derivadas de una gran locomotora alemana, que era la 220, ¿no? La BRB 220. Sí, correcto. Sí, correcto. Bueno, es la serie 120, la BR 120. Sí, me pareció vamos, en aquella época estuvo compitiendo con la 103, ¿eh? Sí. Pues sí, pero bueno. Creo que tenía... ¿Perdona? ¿Sí? No, que estaba... No te había entendido lo que estabas comentando, Pepo. Ah, nada, no te preocupes. Vale. Bueno, pues... Estás buscando algo, ¿verdad? No, sí, no la estoy encontrando. Estaba buscando la locomotora del Pennsylvania Railroad, pero bueno, no la estoy encontrando. Ya para la siguiente la buscaré con más detalle. Creo que era la serie 4900, pero ahora mismo no me sale. Por 4900 no me sale nada en Google. Te voy a proponer, igual que estoy proponiendo en algún otro caso, dependiendo de la charla, ¿qué te parece si abrimos un canal de WhatsApp especial para esta charla? Porque como va a haber una segunda, por si alguien quiere hacer alguna pregunta o con esto relacionado a posteriori, no te preocupes porque esto lo gestionamos aquí. Sí, te pondré a ti como administrador también por si quieres invitar a alguien. Vale, perfecto. Pero ojo,
te advierto, te lo digo para que lo sepas, solamente es para el tema este, me explico. Sí. Vuelvo a insistir a todo el mundo siempre, cuando se abren estos canales, ahí no queremos ni, bueno, felicitación de Navidad lo vamos a permitir, ¿vale o no? Pero como excepción, a ver si me explico, es decir, nada de estar a cada momento pasando noticias que no tienen nada que ver con el tema, porque al final estos chats se mueren, es decir, la gente se borra. O sea, más vale tener una noticia cada 3 meses que está inundado que al final tampoco lees nada, ¿no? Entonces, son muy específicos por eso. Sí, perfecto, sin problemas. Yo encantado, vamos. Lo vamos a llamar, si no te importa, a ver qué te parece, F de charla ferroviaria y 269 en honor a, yo creo que las locomotoras más longevas, ¿no? Sí, las más populares, sí. Ahí está, le llamamos CF 269, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿cuándo lo haré? Pues después de la charla abriré el chat y bajo petición por privado, siempre lo decimos así, por favor, se os irá añadiendo a los que queráis en el grupo. Entonces, bueno, pues lo haremos así como mandan los cánones, ¿vale? Muy bien. Bueno, Pepo, mira, son las 8 menos 10, ¿vale? Entiendo que la gente puede estar también algo cansada, llevamos casi 2 horas. Sí. No, muchos datos también. Por eso te digo, vamos a dar por terminada aquí la charla, también damos por terminado el ciclo 8, ¿de acuerdo? Y así que chicos, a lo más pronto posible vais a tener el nuevo calendario y a todo aquel que quiera ser ponente de los escuchantes que tenemos ahora, pues sin ningún problema, el que esté interesado en dar algo, pues que nos lo diga para poder hacer un orden, ¿no?, de ponentes y de charlas, ¿de acuerdo?, para los siguientes ciclos. Entonces, bueno, pensar que el año que viene, al igual que todos los años, tendremos 2 ciclos, el ciclo del primer semestre y el del segundo, ¿de acuerdo? Y que la filosofía sea la misma, siguiendo también un criterio en función de Muy bien. En temas repetitivos, es decir, pues uno será de escala N, otro de maquetismo, otro de no sé qué, ya sabéis, para que felices fiestas, muchísimas gracias. Y Diego, pues gracias por hacerlo. Felicitar a los que estáis también. Y sobre todo lo que quiero es decir eso, y próspero año nuevo con 2024 con nuevas charlas ferroviarias. Muy bien, pues felices fiestas a todos y muchas gracias por asistir. Pepo, ¿me oyes, no? ¿Qué? No, ¿qué has dicho? No. Me dejaba hablar ahora un poco porque he cogido yo la iniciativa y he dejado hablar. Bueno, no te preocupes. Si yo, nada, solo agradecer a la gente que ha asistido y bueno, pues nada, nos vemos el año que viene. Y felices fiestas para todos. Pues venga, estupendo, chicos. Que nada, que comáis mucho turrón y que os traigan mucho los Reyes Magos o Santa Claus, o los dos a la vez mejor. Vamos el ciclo 8 con muchas...